Hola a todo el público en general, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Nosotros somos el equipo número 1 y les vamos a explicar el tema de negocios inteligentes aplicados a predicciones en salud. La materia es manejo de las tecnologías de la información y la comunicación. La docente es la doctora en educación Isis Zulhay Basilio Barrera. Los integrantes de este equipo son de León Jaramillo William Cecilio, Martínez García Itzel, Morales Alvarado Sandra Naomi, Reynoso Carreto Yamilet Maite, Villafuerte Domínguez Victoria y su servidora Mejía Martínez de Anexel. Antes de empezar con este tema, vamos a hablar sobre el índice, ¿sí? Los puntos fundamentales de esta exposición van a ser la introducción, antecedentes históricos, terminología, características, su aplicación y beneficios en los costos de no calidad en atención al paciente, el reconocimiento de los factores críticos de éxito FCE, utilización de las aplicaciones, ventajas, desventajas, conclusión y la linkografía. La introducción. Uso de sistema. Bueno, antes de empezar esto, vamos a hablar lo que es los Business Intelligence, ¿sí? ¿A qué se refiere este término? Este término en español significa inteligencia empresarial, que se refiere al uso de datos de una empresa para facilitar la toma de decisiones, ¿sí? Obviamente, ¿cómo vamos a fundamentar esto o cómo se va a llevar a cabo esto? A través de sistemas y softwares que realizan un análisis de datos y proporcionan informes sobre parámetros preestablecidos que permiten comprender el funcionamiento actual del negocio. De esta forma, las decisiones se pueden tomar con base en evidencias y estadísticas y no en especulaciones. Obviamente, hablamos sobre este tipo de sistema que las empresas lo van a tomar en cuenta, ya que nada se basa en algo más específico, ¿sí? Es decir, se basan en estadísticas, en algo que les puede servir tanto al futuro, ¿sí? Para evitar que su empresa pueda caer o colapsar ante ciertos motivos, como por ejemplo, yo qué sé, que pueda venir algún problema en esta empresa y obviamente esto puede anticiparse mediante estas estadísticas o este tipo de parámetros. Abarca también la comprensión del fundamento actual de la empresa, bien como la anticipación de acontecimientos futuros, con el objetivo de ofrecer conocimientos para respaldar las decisiones empresariales, ¿sí? Y si nos vamos del lado de lo que es la medicina, los business intelligence adecuadamente se convierte en una herramienta de comunicación efectiva que puede permitir a ciertos hospitales o a todos los hospitales alcanzar metas estratégicas y utilizarse para eliminar la simetría de la información. Ok, los antecedentes. Más que nada, empezamos con lo que esto se inicia en 1958, ¿sí? Lo cual, la primera persona en acuñar el término Business Intelligence fue Hans Peter Luke, investigador del IBM, quien en su artículo A Business Intelligence Systems, publicado en 1958, fue mención al término y le proporciona la siguiente definición, que se dice que es la habilidad de aprender las relaciones de hechos presentados de forma que guíen las acciones hacia una meta deseada. ¿Ok? Posteriormente, o 4 años después, en 1962, el canadiense Kenneth Iverson hace un importante avance en futuro al Business Intelligence, ¿sí? Inventa lo que es el primer lenguaje de la programación multidimensional, que será la base para el procesamiento analítico en línea conocido como OLAP. Ok. Pero obviamente hasta en 1969 cuando se creó el concepto de base de datos y en la década de los 70 cuando se crearon grandes bases de datos y aplicaciones para empresas, creando un campo de acción importante para el desarrollo de Business Intelligence. ¿Sí? Obviamente se dice que en este entonces esas bases de datos permitían realizar acceso a la información almacenada en las bases de datos. Sin embargo, la eficacia y la organización de estas bases
era de muy baja calidad. O sea, significaba que era muy lenta y muy difícil en el acceso de la información que podían las empresas otorgar a ese tipo de programación. Sí, en la siguiente década de los 80 hay un avance gracias al reporting y la creación del concepto de Data Warehouse, ¿sí? Aunque existía potentes sistemas de bases de datos, no había aplicaciones que logran realmente facilitar la explotación de la información. ¿Sí? Luego, anteriormente, no había terminado. En 1985, justamente en septiembre de 1985, Microsoft logra realmente facilitar la explotación de la información. Lanza lo que es el mercado Excel 1.0, ¿sí? Que esta herramienta se convierte en la más popular y ampliamente utilizada. Ya obviamente a esta época hay un avance en lo que es esta programación y empieza a tener mucho éxito, ¿sí? Ya en la actualidad, en la década de los 90, la popularización de los business intelligence de la mano de Howard Dresner ya empieza a ser lo que es más utilizado, más popular, empieza a tener un buen procesamiento, el cual muchas empresas empiezan a utilizar, ¿sí? Pero obviamente se dice que en el nuevo milenio, o pues en la actualidad, llega el Business Intelligence 2.0, sí, que se realiza una importante consolidación en las aplicaciones a menos plataformas de Business Intelligence. Y en la actualidad también, obviamente, podemos decir que esos Business Intelligence ya se utilizan a través de la Big Data, ¿sí? Y se vuelve indispensable para crear las plataformas dispuestas y analizar y categorizar toda la información de manera rápida y profunda. Y después de esto, las empresas empiezan a tener un gran uso a este tipo de programa. Obviamente la información almacenada les sirve demasiado a su negocio y empiezan a tener muchas habilidades y competencias. Ok, la terminología, ¿sí? Como anteriormente ya se había explicado, se denomina inteligencia empresarial, inteligencia de negocios, inteligencia comercial o business intelligence en inglés, al conjunto de estrategias, aplicaciones, datos, productos, tecnologías y arquitecturas técnicas, las cuales están enfocados a la administración. Sí, como obviamente ya se había dado este tipo de inteligencia empresarial, significa eso. Tiene en sí muchos tipos de significados, pero todos son los mismos. ¿A qué se refiere? A lo que es inteligencia en los negocios. Muy bien. En características, este conjunto de herramientas y metodologías tienen en común lo siguiente, ¿sí? Que es la accesibilidad de la información, apoyo en la toma de decisiones, orientación al usuario final y la estrecha relación con Big Data. ¿A qué nos referimos con la accesibilidad de la información? Los datos son una fuente principal de este concepto. Lo primero que deben garantizar este tipo de herramientas y técnicas será el acceso de los usuarios a los datos con independencia de la procedencia de estos. Es decir, los médicos y enfermeras o cualquier tipo de personal de salud en un hospital podrá tener accesibilidad a la información, es decir, al expediente clínico, ¿sí? De cada paciente, de forma independiente, sin necesidad de que alguien más les ayude con esto, además de que esto provoca la mejor utilización, ¿sí? Y la mejor implementación en la forma para la información. Otro es el apoyo en la toma de decisiones, ¿sí? Se busca ir más allá en la presentación de la información de manera que los usuarios tengan acceso a herramientas de análisis que les permita seleccionar y manipular
solo aquellos datos que les interesen. ¿A qué nos referimos con esto? Alguna enfermera o médico que quiera entrar o acceder al expediente clínico del paciente y solo necesite, en este caso, toma de signos vitales o la presión arterial o incluso la glucosa de cada paciente, solamente va a entrar, gracias a este sistema, va a entrar con eficiencia y va a tomar ese tipo de información que necesitaba para una mejor decisión en el diagnóstico. Otra es la orientación al usuario final. Se busca independencia entre los conocimientos técnicos de los usuarios y su capacidad para utilizar estas herramientas. ¿A qué nos basamos con esto? Sí, es decir, todo personal de salud o todo personal que tenga acceso al expediente del paciente, ¿sí? Va a ser orientado para poder entrar a este sistema sin la necesidad, como ya se había mencionado, sin la necesidad de pedirle permiso a alguien más, sino que simplemente va a tener la capacitación para entrar, ¿sí? Y va a ser orientado para poder contribuir al acceso de este. Otra es la estrecha relación con la Big Data, ¿sí? Esta inteligencia de negocios se relaciona con las ingentes cantidades de datos con las que nos encontramos en la actualidad. Este tipo de negocios o los business intelligence va a necesitar tanto o va a tener una relación con la Big Data. ¿Por qué? Porque su información, ¿sí? La información que tenga este tipo de empresa va a ser necesaria o va a ser transferida a la Big Data. ¿Por qué? Porque la Big Data es el mayor almacenamiento de datos que existe. Entonces, va a tener una buena relación ante ella. ¿Por qué? Porque las informaciones que necesite este tipo de empresas o este tipo de médicos va a ser transferida a esa nube, ¿sí? Y gracias a la Big Data, esta información va a ser obtenida rápidamente. Su aplicación y beneficio en los costos de no calidad en atención al paciente. ¿A qué nos referimos con ello? Los Business Intelligence tiene grandes beneficios en las áreas médicas, incluidas la radiografía, la radiología y entre otros servicios. Utilizado adecuadamente, se convierte en una herramienta de comunicación efectiva que puede permitir a los hospitales alcanzar metas estratégicas y utilizarse para eliminar la simetría de la información. Es decir, gracias a este adecuado tipo de herramientas, en los hospitales, las metas que tenga cada hospital se va a poder implementar, incluso va a tener un buen manejo de esto. Incluso esas metas van a poder ser alcanzadas y esas estrategias que el hospital implementó se van a hacer de forma más útil. ¿Y a qué nos referimos con la no calidad? Es decir, aquella información que sea negativa ante este tipo de empresas, se va a evitar eso, a que no haya este tipo de mal calidad ante los pacientes. El reconocimiento de los factores críticos de éxito, FCE. Es decir, qué tipo de objetivos necesita los factores. Sí, dice que su objetivo principal del reconocimiento es la implementación de un sistema inteligente de negocios en hospitales para aumentar el factor de éxito de la aplicación de inteligencia empresarial en el sector salud y el tratamiento, disminuyendo los costos de no calidad. Con la implementación del Business Intelligence se puede aprovechar los beneficios del paso de la organización a la revolución de la información. Pero, ¿qué podemos decir sobre esto? El estado funcional de riesgo y bienestar, es decir, todo aquello, ¿sí? O todo aquel paciente puede ser monitorizado gracias a este tipo de sistemas. Y podemos ver si hay un estado realmente de riesgo o de beneficio en algún tratamiento. O en el caso de un hospital, qué tanto ha tenido o qué riesgos ha tenido el mismo hospital y qué beneficios ha obtenido sobre los tratamientos de los pacientes y los manejos del mismo personal. Los costos, ¿a qué nos referimos con los costos? ¿Sí? Los medicamentos,
los aparatos, incluso algunos tratamientos de los pacientes pueden llevar a tener un elevado costo de esto, ¿sí? Y al momento y al implementar qué tipo de costos o qué tipo de materiales ha tenido mayor costo, puede haber una mejor administración de ello, haciendo que evite o reduzcamos este costo, ¿sí? En vez de que estos se eleven. Así fomentando obviamente la buena administración y la buena economía de esta empresa. Otra es la satisfacción con atención médica versus el beneficio percibido. ¿A qué nos referimos con esto? Nos vamos a basar bajo estadísticas, bajo implementación de preguntas hacia los pacientes. Es decir, va a haber una comparación entre la atención y el beneficio que realmente se percibió. Si hay una buena atención médica, entonces va a haber un buen beneficio al tratamiento del paciente. Si hay una mala atención médica, va a haber una perjudicación en el tratamiento del paciente. Entonces, siempre estas deben de ser o proporcionalmente buenas. Y más que nada, ¿por qué? Porque gracias a esto, o gracias a la atención que se lleva la atención médica que se le da a un paciente, se va a ver si realmente la calidad del hospital es muy buena o realmente es muy mala. Otro es los resultados clínicos. Podemos decir que los resultados clínicos en este sistema van a ser de sumamente mucha eficacia. ¿Por qué? Porque van a ser de forma más efectiva, los resultados se van a llevar de forma más rápida, sin necesidad de buscar personas, de llegar hacia otros servicios, solamente para buscar la información que se necesita. Un ejemplo de ello son los laboratorios clínicos. Con la accesibilidad que tiene un médico o una enfermera al expediente clínico bajo la implementación de esta inteligencia, rápidamente va a ver ese resultado y tomar una mejor decisión para el paciente. Otra es la utilización de las aplicaciones. ¿Qué beneficios va a tener la utilización de las aplicaciones? Una de ellas es monitorizar la productividad de los empleados. ¿Cómo cómo esta empresa puede tener una mejor monitorización a sus empleados? Es decir, en asistencia. ¿Sí? Hay aparatos necesarios que simplemente con la huella digital se puede checar la hora exacta en la cual un empleado llegó y se fue. ¿Sí? Otra es también a causa del trabajo que obtengan o que tengan en cada servicio, dependiendo de los pacientes que haya, se va a ver si realmente hay una buena productividad de ello. Otra es aumentar la calidad de la atención. ¿A qué nos referimos con esto? Gracias a este tipo de sistemas va a aumentar este tipo de calidad, de eficiencia de la atención de los pacientes. Obviamente, si hay un buen monitoreo en los empleados, es decir, se observa que los empleados o las enfermeras o médicos tienen una buena atención, significa que también va a haber una buena calidad de atención, es decir, va a haber una mejor calidad con los pacientes, una mejor comunicación, con los pacientes, y también el tratamiento va a ser más beneficioso. Otra es reducir costos e incrementar la satisfacción. ¿A qué nos referimos con esto? ¿Cómo podemos reducir en costo e incrementar la satisfacción? Un ejemplo de ello puede ser en una cirugía. ¿Sí? ¿Cómo podemos decir esto? Es decir, un cirujano necesita una cierta cantidad de material para hacer una cirugía y obviamente para ese cierto tipo de material lo va a necesitar ¿para qué? Para que haya una buena cirugía. Entonces, si estamos hablando de reducir el costo y incrementar una satisfacción, podemos decir que de 50 casas que utiliza un médico para una cirugía exitosa, simplemente el mismo cirujano o el mismo personal de salud puede utilizar menos material, pero obteniendo la misma satisfacción que es el éxito de la cirugía. Otra es la productividad del paciente. ¿A qué nos referimos con la productividad del paciente? Más que nada es realmente si su tratamiento ha sido de buen beneficio o ha sido de un mal beneficio. Es decir, se monitoriza
todo. Sí, desde que el paciente entró hasta su alta. Si hay una buena productividad, es decir, si en el lapso de los días o de las horas en el que un paciente se quedó hospitalizado, ha habido un buen aumento en la calidad o en el tratamiento, por lo cual el paciente va a tener una mejoría. Sí, a eso significa que es la utilización de las aplicaciones o el beneficio que tienen ellas. Otra utilización, otro de los beneficios que puede tener las aplicaciones es el manejo de enfermedades, que ya se había explicado, el apoyo de la toma de las decisiones, monitoreo de salud de la población, es decir, no solamente en un hospital, sino que incluso puede ser más global, nacional o estatal, vigilancia epidemiológica, es decir, qué tanto, dependiendo de una enfermedad, qué tanto esta avanza y qué tanto invade a una población, la preparación de respuestas ante el bioterrorismo, gestión del flujo de trabajo o de los costos, las cobranzas, la perjudicación de reclamos, seguimiento de la relación con el cliente y sobre todo la comercialización. Una de las ventajas es la rápida recolección de información. ¿Sí? Como ya se había hablado anteriormente, el expediente clínico bajo tener este tipo de, estando en una plataforma, va a haber una rápida asistencia, va a haber una rápida información al momento de que se busque este tipo de expedientes. ¿Qué es a distancia? Es decir, este tipo de se pueden utilizar no solamente en un hospital, sino que se puede hacer una consulta bajo distancia. No necesariamente el médico tiene que estar presencialmente con su paciente, sino que también puede ser a través de las tecnologías, por eso es una gran implementación, es decir, bajo celulares, computadoras, etcétera. La actualización continua. Gracias a esto, en el caso de las TICs, sí va a haber una rápida actualización, es decir, todos los días siempre se están actualizando las nuevas formas o las nuevas tecnologías, lo cual da un buen beneficio. También la otra ventaja es la agilización del proceso, es decir, como monitorizamos, como observamos el progreso del control del paciente, va a haber una agilización de este. Además del control de inversiones, como ya habíamos dicho, a través de los costos, dependiendo si es elevado o si es bajo, vamos a ver si realmente hay inversiones muy buenas o realmente hay inversiones muy malas. Resalta los datos más importantes también. Además de esto, una de las ventajas es que en el expediente clínico que podemos observar y solamente lo que necesitamos, simplemente vamos a resaltar o se va a observar lo que sí es muy importante al momento de elegir una información. Ok, otra desventaja que puede tener este tipo de sistemas es el mayor costo. ¿Por qué hay un mayor costo? Porque dice que los programas que se requieren son muy costosos, del mismo modo que requieren integraciones a medida. Otra es el tiempo. Se necesita un promedio de 1 año y medio para que esto se implemente el sistema de almacenamiento, es decir, hay mucha elaboración de eso. Además de un uso limitado, al haber tenido como referencias las empresas grandes, el sistema puede no ser asequible en algunas ocasiones para pequeñas o medianas empresas. Por el momento, como el tiempo y el costo puede ser mucho, por esa razón hay empresas que son o empresas muy pequeñas o hospitales muy pequeños que a través de esto no les beneficia ni es bueno para ellas. Entonces, por esa razón, pues es una gran desventaja tener ese tipo de sistemas. Bueno, en conclusión, los business intelligence tienen grandes beneficios en todas las áreas de medicina que se necesita implementar y puede ayudar a las organizaciones a mejorar su desempeño, proporcionando información valiosa y crítica para los tomadores de decisiones. Y como frase final, los Business Intelligence hospitalarios les garantiza disponer a toda la información necesaria para dar un diagnóstico más acertado, lo cual, a conclusión, podemos decir que gracias a las nuevas inteligencias que se están haciendo,
hay un mejor tratamiento, hay un mejor diagnóstico y las enfermedades cada día son menos perjudiciarias para la población. Bueno, muchas gracias. Y para mayor información, esta es la página de internet.